Hola a todos, espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a hacer varios ejercicios, así que espero que les guste. ¿Y cómo lo vamos a hacer? El día de hoy vamos a realizar dos ejercicios. Yo voy a hacer dos ejercicios con ustedes y les voy a dejar un tercer ejercicio de tarea. Sin embargo, si no eres capaz de realizar este ejercicio, ya sea en la descripción o en un comentario fijado, te voy a dejar la solución a este tercer ejercicio. Así que dicho esto, empecemos con el primer ejercicio. Y dice lo siguiente. Dada la siguiente expresión matemática, prográmela dentro de una función print y dé el resultado correcto. Entonces, fíjese en la expresión matemática que nos dan. Y nos dice que la programemos dentro de un print. Sin embargo, tenemos que recordar lo que ya vimos, que sería la prioridad de las operaciones. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer este 5 que multiplique este 2 y luego elevarlo a los 5, porque eso ya sería un error y me daría una respuesta errónea. Entonces, como me daría una respuesta errónea, por eso se establecieron la prioridad de las operaciones. Entonces, como ya vimos, lo primero que tendríamos que hacer, teniendo esta operación aquí, sería esta exponenciación de aquí. Luego, después de hacer la exponenciación, podríamos hacer la multiplicación de lo que me dé aquí por este 5. O también podríamos hacer la división. Y luego de hacer esas operaciones ya sumaríamos. Entonces, vamos a solucionar este ejercicio para conocer cuál es la respuesta correcta. Entonces, al elevar 2 a la 5, obtenemos que el resultado es 32. ¿Por qué? Porque este 2 lo multiplicamos por el mismo 5 veces. Y al hacerlo, obtenemos como resultado 32. Luego, aunque podríamos primero dividir esto y luego multiplicar esto de aquí, en este caso vamos a multiplicar aquí, que empezamos por la izquierda, entonces sigamos por aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar 5 por 32. Y al multiplicar 5 por 32, eso nos da como resultado 160. Y luego ya vamos a hacer esta división de aquí. Y al hacer esa división, obtenemos como resultado 25, ya que 25 dividido 5 da como resultado 25. Y luego ya tenemos una expresión más sencilla que sería esta suma. Y al hacer esa suma, obtenemos como resultado 185. Entonces, esa es la respuesta correcta de toda esta expresión vista aquí. Y a esa es la expresión a la que nosotros tenemos que llegar cuando empecemos a programar en Roblox Studio. Así que dicho esto, vamos para el Roblox Studio para programar esta expresión de aquí. Listo. Estamos aquí dentro de nuestro Roblox Studio. Y lo que vamos a hacer es que vamos a crear un script dentro del servicio del Server Script Service. Y automáticamente aquí el programa nos crea la función print. Y la vamos a utilizar ya que en el ejercicio nos pedían que teníamos que imprimir el resultado y hacer esa expresión, programar esa expresión matemática dentro de una función print. Entonces lo vamos a hacer. Y lo primero que vamos a poner es la primera división, que sería 125 dividido 5. Sin embargo, tal vez tú digas voy a poner más 5. Sin embargo, esto que estás viendo aquí se puede prestar para confusión. ¿Por qué? Vamos a ponerlo por aquí abajito. Porque si tú haces lo siguiente, es como si tú estuvieras haciendo primero esta suma de aquí y luego dividieras. Y no es lo mismo dividir 125 entre 5 que dividir 125 entre 10. Tal vez el programa de Roblox no se confunda. Sin embargo, es de buena práctica utilizar los paréntesis. Acordémonos que ya también vimos que los paréntesis son una prioridad. Así que en este caso vamos a utilizar paréntesis. Entonces, para no confundirnos, vamos a utilizar los paréntesis. Y aquí sería 125, entonces lo que primero se haría sería, este 125 se dividiría por 5 y luego le vamos a sumar este 5. Sin embargo, nuestra expresión todavía no está completa, sino que ese 5 lo tenemos que multiplicar por 2 elevado a la 5. Entonces lo vamos a hacer. Y al hacerlo así, fíjese que ya tenemos este 5 multiplicado por este 2 a la 5. Sin embargo, aquí nosotros no necesitamos paréntesis. ¿Por qué no necesitamos paréntesis?
porque el mismo Roblox Studio conoce la prioridad de las operaciones. Entonces, en vez de hacer primero esta multiplicación y multiplicar este 5 por este 2 y luego elevarlo, Roblox automáticamente va a hacer primero esta operación de aquí y luego la va a multiplicar con esta. O sea que no se va a confundir porque Roblox Studio conoce la prioridad de las operaciones. Como el ejercicio nos pedía poner esa expresión dentro de la función print, la vamos a poner. Entonces sería 125 dividido 5 más 5 por 2 elevado a la 5. Y al hacer eso, tenemos que obtener como resultado 185. Y fíjese que aquí nos da 185, que esa es la respuesta. Así que vamos con el segundo ejercicio. Listo, ya estamos en el segundo ejercicio. Y dice lo siguiente. Dada la siguiente expresión matemática, prográmela dentro de una función print y dé el resultado correcto. Entonces, la expresión matemática que nos dan es la siguiente. 75 dividido 5 más 100 dividido 2 por 5 elevado a la 2. Todo esto elevado a la 2 por 5. Y nosotros tenemos dos formas de resolver esto. La primera forma para resolverlo es utilizando la fórmula del binomio al cuadrado. Es que si yo tengo x más y esto elevado al cuadrado, esto se resuelve de la siguiente forma. Sería x al cuadrado más 2 por x por y, o sería más 2 por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Esa sería la solución para realizar si tenemos un binomio al cuadrado. Sin embargo, vamos a utilizar esta forma, pero no lo vamos a solucionar por esta forma, sino que van a ver que el método que yo utilice va a hacer que mi ejercicio se complique más o se simplifique más. Entonces vamos a empezar y vamos a pasar esta fórmula para aquí arriba para que la tengamos a la mano. Entonces al hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es saber cuál es nuestro x y cuál es nuestro y. Y para hacerlo, aparentemente aquí no se ve. Sin embargo, si yo agrupo, o sea que yo tomo este término de aquí y este término de aquí y lo sumo, ya podría decir que este de aquí es mi x y que este de aquí es mi y. Y como están agrupados, entonces sí se puede. Entonces, al hacer eso y al aplicar la fórmula de aquí, nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría que este término de aquí, el primero, nos quedaría al cuadrado, según la fórmula x al cuadrado, y este es x, entonces lo ponemos y lo elevamos al cuadrado, más 2, según la fórmula 2, por el primero, que sería x, en este caso sería este valor de aquí, por el segundo, y el segundo sería esta de aquí, más, que ahora ya tenemos que elevar el segundo al cuadrado, y el segundo sería este. Entonces lo ponemos y lo elevamos al cuadrado. Y recordemos y acordémonos de este 5 de aquí que no lo podemos olvidar. Entonces al hacerlo nos quedaría esta expresión de aquí al aplicar este binomio al cuadrado. Sin embargo, al ver esta expresión se ve mucho más complicada y mucho más larga que la expresión que nosotros teníamos aquí. O sea que si hacemos esta expresión nos vamos a demorar más que si hacemos esta expresión directamente. Y la gracia no es que nos demoremos más o que el ejercicio se complique. La gracia es que hagamos una solución que sea la más sencilla para que no nos extendamos de esta manera. También es importante entender que este binomio al cuadrado, por lo general si yo tengo estos términos aquí, yo lo primero que hago es resolverlo de aquí adentro. ¿Por qué? Porque si yo tengo números y puedo resolver y operar aquí adentro, si lo puedo hacer es recomendable hacerlo. Y esta fórmula se utiliza más cuando yo por lo general tengo incógnitas. Así como tengo x más y, eso son incógnitas. Entonces como son incógnitas, entonces yo la utilizo. Aunque puede que aquí diga x más 1, eso también sería una manera de aplicarlo. Sin embargo, si yo tengo todo dentro de mi expresión, números, es recomendable hacer primero las operaciones. Y eso es lo que vamos a hacer porque esa es la segunda forma que vamos a aplicar. Entonces, vamos primero a empezar y lo primero que tenemos que hacer, ya que nosotros podemos operar aquí adentro, es hacer esta operación de aquí, este 5 elevado a la 2. Y al hacer ese 5 elevado a la 2, tenemos 25. ¿Por qué?
porque 5 por 5 sería 25, o sería multiplicar el 5 dos veces. Luego vamos a hacer esta división que tenemos aquí. Este es 100 dividido 2. Y al hacer esa operación obtenemos 50, ya que 100 al dividirlo entre 2 obtenemos 50. Luego vamos a hacer esta multiplicación que tenemos aquí. Y al hacerla obtenemos como resultado 1250. Luego vamos a realizar esta división que tenemos aquí. Y al hacerla, al dividir 75 entre 5, obtenemos como resultado 15. Y fíjense, de tener esta expresión aquí, fíjense en cómo se nos ha simplificado la expresión. Y luego vamos a realizar esta suma de aquí. Y al hacer la suma, obtenemos como resultado 1265. Ahora yo te pregunto, ¿no es más sencillo resolver esto a resolver lo que teníamos anteriormente al aplicar la fórmula del binomio al cuadrado? Ahora, podemos ver que es mucho más sencillo resolverlo así. Entonces lo que vamos a hacer es, ya por prioridad de operaciones, primero vamos a elevar esto al cuadrado. Y al hacerlo obtenemos como resultado todo este número de aquí. Luego de obtener todo ese número, ahora sí ese número lo vamos a multiplicar por 5. Y al multiplicarlo por 5, obtenemos como resultado todo esto de aquí. Entonces, esto es lo que nos tiene que dar en nuestro Roblox Studio, cuando nosotros programemos esta expresión de aquí. Así que dicho esto, vamos para el Roblox Studio a programar esta expresión de aquí. Listo, ya estamos aquí en nuestro Roblox Studio. Y vamos a utilizar la misma función print, la que venimos utilizando para imprimir el primer ejercicio. Y lo que vamos a hacer primero, y yo les aconsejo que hagan esto, que cuando ustedes vean esa expresión y tengan, por ejemplo, un paréntesis, primero hagan lo que está fuera de ese paréntesis y luego hagan lo que está adentro. ¿Cómo así? Vamos a poner dos paréntesis y recordemos que todo lo que iba dentro de aquí, de este paréntesis, iba elevado a la 2. Vamos a elevarlo a la 2. Y al elevarlo a la 2, ya todo lo que vaya aquí adentro va a estar elevado a la 2. Ahora vamos a utilizar la otra expresión que nos pedía, que era multiplicar todo eso por 5. Sin embargo, aquí puede que suceda un problemita y es una confusión. ¿Por qué? Porque este 2 que tenemos aquí se puede. Si nosotros lo miramos, por ejemplo, haciéndolo en papel, si yo pongo esto así, este 2, y lo multiplico por 5, eso se puede malentender. Porque sería como si yo estuviera multiplicando este 2 por este 5 y todo lo que está aquí elevarlo. O sea que sería 10 y todo lo que esté aquí adentro elevado a la 10. Entonces eso daría un número muy grande. Entonces, por eso es la importancia de los paréntesis, porque los paréntesis se encargan de separar expresiones y nos ayudan a operar de manera correcta. Entonces, para que evitemos confusiones aquí y para que no se vea que este 5 está multiplicando a este 2 y todo lo que esté aquí quede elevado a la 10, aparentemente lo que vamos a hacer es colocar paréntesis. Entonces, al colocar estos paréntesis, ya estamos separando esta expresión que tenemos aquí y estamos separando esta expresión que tenemos aquí. Ahora, ya vamos a empezar a hacer las operaciones, a programar lo interno. Lo que teníamos que hacer era colocar 75 dividido 5. Y al hacer eso, yo les aconsejo, como lo hicimos en el ejercicio anterior, que coloquemos paréntesis. ¿Por qué? Porque ahora se viene una suma. Y para que no haya confusión, es recomendable utilizar paréntesis. Y aquí también vamos a utilizar paréntesis, ya que también va a ser necesario. Y vamos a poner aquí 100 dividido 2. Y al hacer eso, vamos a también a colocar el símbolo de multiplicación y vamos a multiplicar todo eso por 5 elevado a la 2. Y al hacer eso, fíjese la importancia de los paréntesis. Fíjese que si yo no pongo los paréntesis, por ejemplo, pongamos esto aquí abajo y lo sumo con esto,
con esto que está aquí se puede malentender. ¿Por qué? Porque puede hacer referencia a que este 5 de aquí abajo está sumando todo esto que tenemos aquí. O sea que se puede malentender. Entonces esa es la importancia de colocar los paréntesis, porque ellos me separan las operaciones. Y son importantes también porque lo vimos en la prioridad de las operaciones que también ellos nos van a servir. Ahora, fíjese que ya tenemos aquí 75 dividido 5 más 100 dividido 2. Y esta expresión de aquí, esta primera expresión de aquí, esta segunda expresión de aquí, mejor dicho, va a estar multiplicada por este 5 elevado a la 2. Ahora, aquí podemos mirar dónde abre el paréntesis y dónde cierra. Aquí también miramos dónde abre el paréntesis y dónde cierra. Y aquí también dónde abre y dónde cierra. Entonces ya tendríamos nuestro ejercicio bien. Lo que tenemos que hacer es colocarlo dentro de la función print y borramos esto de aquí. Ahora sí, vamos a ejecutarlo y nos tiene que dar la solución que les mostré. Y fíjense que al ejecutarlo nos da como solución la misma que yo les mostré. Así que se puede ver que este ejercicio ya quedó bien programado y quedó bien hecho. Así que vamos con el tercer ejercicio. Listo. El tercer ejercicio dice lo siguiente. Dada la siguiente expresión matemática, prográmela dentro de una función print y dé el resultado correcto. Y la expresión matemática que nos dan, en este caso, es toda esta de aquí, que sería 50 dividido 5 elevado al cuadrado, menos 70 dividido 7 al cuadrado, más 80 dividido 4 elevado al cubo, y todo lo que tenemos aquí arriba elevado a la 2. Y luego todo lo que tenemos arriba dividido por 2, dividido entre 2 mejor dicho, y luego toda esta expresión que tenemos aquí la multiplicamos por 5. Así que este es el ejercicio y la solución a este ejercicio sería la siguiente. Esta sería la respuesta correcta. Entonces, ya como les dije, les voy a dejar este ejercicio como tarea. Si no son capaces de resolverlo, acuérdense que les voy a dejar la solución, ya sea en el comentario fijado o en la descripción. Así que dicho esto, me despido y nos vemos en el próximo episodio de este curso de Roblox Studio. Hasta luego.